Bienvenidos a su canal, El Rincón de Lana. El día de hoy es martes de terror, martes paranormal. Tenemos una historia muy perturbadora. No olvides de suscribirte y darle like si te gustó este video. Sin más preámbulos, comenzamos. Muy buenos días. El día de hoy vamos a escuchar una historia, la cual se llama Mi pequeña Diana. Comenzamos. Cuando yo tenía tan solo 21 años, me casé con un hombre que consideraba ideal. Todo en él me gustaba. Era inteligente, decidido, guapo y a veces muy arrogante y muy sombrío. Además, misterioso. Pero eso también me gustaba. Tuve a Diana al poco tiempo de casarme. Recuerdo que la amé tan pronto supe que estaba entre mi vientre. Cuando la tuve en mis brazos fue el mejor día de mi vida. Sin embargo, durante mi embarazo tuve muchos contratiempos. Veía cosas, escuchaba voces. Durante todo mi embarazo tuve esas irregularidades. Pero cuando la tuve en mis brazos, lo olvidé todo. Todo seguía regular en mi vida. Incluso los ruidos y voces en mi embarazo se habían convertido en mi rutina. Mi esposo todo el día al trabajo, mi niña en casa creciendo poco a poco, y empecé a notar una conducta un poco extraña en mi hija. Empezó a caminar y hablar y parecía que hablaba con alguien, cuando no había nadie. Se reía sola y mientras más crecía, me miraba de manera diferente. Ya no había dulzura en sus ojos. Mi esposo optó por trabajar 16 horas al día, dejándome sola con mi pequeña. Siempre la encontraba en sitios extraños de la casa. Me daba poco miedo despertar y que a medianoche escuchar sus risas y hablaba hasta que un día escuché que le respondían. Fue entonces que decidí hablar con mi esposo, pero nunca hemos sido tan unidos. Lo adoro, pero no había mucho que hablar conmigo y por supuesto que no me prestó atención. Mi niña seguía desarrollando esta extraña conducta, más y más. Llegó hasta los 5 años y ni siquiera me decía mamá. De hecho, ni siquiera hablaba conmigo. Debo confesar que le tenía un poco de miedo a mi propia hija. Un día su padre llegó algo más temprano de lo habitual. Mi hija lo agredió. Mi esposo solamente la acostó en su cuarto e ignoró el suceso. Mi casa se había vuelto una especie de sitio de ultratumba. Se movían las cosas, se caían otras, se sentía un aura horrible. Era el mismo infierno. No veía a mi Diana en esos ojitos que me veían. Cuando cumplió sus 6 años, sucedió algo que marcó nuestras vidas. Mi esposo llegó y fue directo a comer. Mi hija lo miraba desde un rincón de la sala. Los dejé así y para cuando regresé, mi esposo se encontraba muerto. Yo no lo podía creer. Había un cuchillo enterrado en su ojo con varias puñaladas en su cara. Sabía que había sido ella. Había algo malo en ella. Decidí correr y visitar a un médium que vivía cerca. Y ella me contó todo. Mi esposo nunca fue el hombre que yo pensé. Su vida estaba condenada por medio de una maldición a traer ese monstruo que yo arrullé entre mis brazos. Era una maldición para la familia de mi esposo y sabía que esto se arrastraría a mí también. Sabía que sería mi fin y un daño muy grave al mundo, así que lo que hice, lo tuve que hacer. Fui a mi casa, decidida y enojada y dolida, llevaba gasolina, unas velas y algunas ramas que me regaló la médium. Me dio una orden que tenía que morir quemada viva. Era la única manera de acabar con esta maldición. Fui, la amarré mientras dormía. Cuando despertó, parecía una pequeña bestia. Me mordió y me arrancó un pedazo de la piel. Sin embargo, apenas empecé a quemarla, llegó la policía. Pude clavarle un cuchillo en su estómago antes que me apresaran. Sin embargo, le extinguieron el fuego y solo murió por la puñalada. Me incapacitaron mentalmente y cuando dije los hechos me recluyeron en un hospital psiquiátrico. Lo sé. Sé que volverá esa maldición, pues aún no ha terminado, porque no fue quemada. Para mi desgracia, solo perpetué las cosas.
Desde ese día viene todas las noches y ahora me dice mamá, pero siempre acompañado de un te voy a matar. Hoy ya sé que es el día, hoy viene por mí y nadie va a poder detenerla. Cuando vi mi brazo, el mordisco que estaba perfectamente sano, empezó a sangrar y a caerse la piel. Sé que viene por mí, viene por mi alma. Mi pequeña Diana es un demonio y está aquí. Fin. Gracias por habernos escuchado en este martes de terror, martes paranormal. Soy Lana, este fue el Rincón de Lana. No olvides de suscribirte para más videos de terror y paranormales. Acompáñanos este jueves con nuestra lectura de tarot, que es jueves de predicciones. Suscríbete, dale like a este video, déjame un comentario si te gustó la historia, si no te gustó, y nos vemos hasta la próxima.